Lo siguiente que vamos a analizar es el desarrollo de un tipo de problema muy característico de esta etapa del año, que en realidad no forma parte de los contenidos de la ficha 8, sino que ya surgió como parte de la ficha 7. En particular, el problema que vamos a analizar aquí, en la ficha 7, fue presentado y resuelto y analizado en la página 148 de esa ficha. Se trata de un problema típico de procesamiento de secuencias de caracteres que tienen una estructura lógica muy específica y muy particular que sirve como elemento de entrada a problemas que después son comunes en ámbitos de evaluaciones específicas de la materia. Los problemas pueden resolverse de formas muy diversas, pero nosotros exploraremos aquí una manera de hacerlo muy conveniente y que permite, en todo caso, afianzar la idea de uso de banderas mientras se procesa una secuencia de datos. La estructura típica de un problema como este suele tener enunciados similares al que vemos aquí. Se pide desarrollar un programa completo en Python que permita cargar por teclado un texto completo, por ejemplo en una variable de tipo cadena de caracteres, y en este contexto se supone que quien carga el texto siempre cargará un punto para indicar el final del texto, es decir, el último carácter de la cadena que se va a cargar siempre será un punto y asumiremos que esa regla se cumple. Y además asumimos que cada palabra que compone ese texto está separada de las demás por un espacio en blanco y solo un espacio en blanco y ningún otro carácter de separación adicional como podría ser una coma o un punto y coma. Asumimos que estas condiciones de contexto se cumplen para mantener aceptablemente enfocable la estructura de procesamiento sin tener demasiados elementos de excepciones que contemplar. Considerando este contexto, que siempre vamos a asumir que en ejercicios de este tipo se van a cumplir, en este caso puntual se nos pide analizar el texto y determinar cuántas de las palabras se cargaron en ese texto. Siguiente, determinar cuántas de las palabras de ese texto empezaban con la letra P, en este caso la P minúscula. Y además, finalmente, determinar cuántas palabras contuvieron una o más veces la expresión o sílaba ta, es decir, una T inmediatamente seguida de una A. La explicación de cómo resolver este tipo de problemas la haremos directamente enfrentando el programa en PyCharm, para lo cual aquí tenemos ya una estructura prearmada para poder avanzar un poco más rápido. Y aquí a la derecha tenemos una tabla a modo de prueba de escritorio que vamos a utilizar para ir viendo cómo impactan los cambios de variables, de los valores de las variables, en el avance en nuestra lógica. En el modelo que tenemos aquí planteado, hemos copiado el enunciado para tenerlo a mano, tal cual lo expresamos recién, lo ponemos evidenciado aquí ahora nuevamente para poderlo tener. Y el programa que aquí mostramos a nivel de prototipo contiene una visualización de un título de apertura, la carga de la cadena que hará las veces de dato, un for para hacer el procesamiento de esa cadena. Podemos observar que en este for el bloque de acciones lo hemos dejado vacío aplicando la instrucción pass que explicamos en un video anterior. Y finalmente la visualización de resultados. Si analizamos el enunciado, podemos ver que se trata de un problema en el que ingresa un solo dato, que es la cadena de caracteres, que en nuestro caso estamos cargando aquí, con las condiciones que indicamos, un punto al final y blanco separando las palabras, y se nos están pidiendo tres resultados. ¿Cuántas palabras entraron? ¿Cuántas empezaron con P? ¿Y cuántas tenían la expresión ta?
lo cual significa esencialmente 3 contadores. Y si se trata de 3 contadores, podemos ir declarándolos ya mismo, podemos ir definiéndolos ya mismo y poniéndoles el valor 0 como se muestra aquí. Vamos a llamar CTP al contador total de palabras que nos va a cumplir con el punto A. Vamos a llamar CPP al contador de palabras que empiezan con P y también lo ponemos en 0 aquí. Y eso es para cumplir con el punto B. Y vamos a llamar CTA al contador de palabras que contienen la expresión TA. Aquí lo ponemos en 0 y este contador cumplirá o nos ayudará a cumplir con el punto C. El programa carga la cadena de caracteres. Con este for la intención es uno por uno recorrer o tomar los caracteres de la cadena, sea cual sea ella, a razón de un carácter por vuelta. Eliminar este pass que tenemos aquí y poner en su lugar un bloque de acciones funcional que resuelva el problema es nuestro objetivo en este momento. Mientras tanto lo dejamos vacío a modo de marco y se supone que cuando este ciclo termine y hayamos efectivamente procesado todo el texto a razón de un carácter por vuelta, aquí al final nos quedarán los contadores actualizados y valiendo la cantidad de palabras que nos pidieron en cada caso. Claramente, si este programa así como está lo ejecutamos, se nos va a pedir que carguemos una cadena, como puede ser la que estamos mostrando aquí, que dice el trabajo puede esperar un ataque, o puede sufrir un ataque, perdón, y si a ese texto lo traemos aquí, tal cual, y apretamos Enter, obviamente no me va a mostrar los resultados correctos, pero por lo menos sabemos que nuestro programa ya carga la cadena dato, ya tiene los contadores inicializados en 0, ya tiene un for esperando a que le digamos qué tiene que hacer y ya está esperando para que cuando ese for esté concluido tengamos los contadores listos para ser visualizados. A modo de ejemplo, en la prueba que tenemos aquí al costado, por ejemplo, podemos suponer que el texto que se va a cargar es este, que dice el trabajo puede sufrir un ataque. Si procesamos este texto en un programa completo que ya cumpla con lo que se nos pidió, nos tendría que informar al cargarlo que la cantidad de palabras es 6. El trabajo puede sufrir un ataque, ahí tenemos 6 palabras. La cantidad de palabras que empiezan con P, de esas 6, es exactamente una, que es la palabra puede, como vemos aquí. Y palabras que contienen una T seguida inmediatamente de una A, hay una sola, que en este caso es la palabra ataque, y eso es lo que nuestro programa debería mostrar. Cuando nuestro programa esté funcionando, debería poder distinguir entre palabras que efectivamente tienen la sílaba pedida, ataque, y palabras que tienen una T y más adelante una A, pero con alguna letra en el medio, como la R de trabajo, que hacen que esta palabra sea inválida a los efectos de lo que se nos pidió. Ese tipo de palabras con alguna secuencia alterada son el desafío, en realidad, en este tipo de problemas. Y si aquí, por ejemplo, en vez de decir sufrir, dijera algo como esperar, el trabajo puede esperar un ataque, bueno, la cantidad de palabras que empiezan con P sigue siendo una, porque ahí aparece la palabra puede, pero hay aquí al menos una palabra más que contiene una P en alguna parte, como es la palabra esperar, pero al no empezar con P, esa palabra no debería ser contada como que empieza con P. Ese tipo de detalles, nuestra lógica tiene que saber develar, enfrentar y no caer en la trampa. Vamos a usar la tabla que se ve aquí abajo para ir viendo cómo van cambiando las variables a medida que suponemos que nuestro programa desarrolla el procesamiento que hayamos indicado. La variable car es la que vamos a utilizar en el for para ir tomando a razón de 1 por vuelta los distintos caracteres que forman parte de la cadena.
Si la cadena es el trabajo puede esperar un ataque, en la primera vuelta de este for, la variable car valdrá la E de él. Procesaremos la E. Cuando volvamos al for, la variable car será automáticamente asignada con la letra L de él y procesaremos la L en esa vuelta. En la siguiente vuelta, car será asignada con el blanco que separa el de trabajo y así sucesivamente hasta que al final lleguemos al punto. Pues bien, vamos a ir desarrollando nuestro programa atacando cada uno de los puntos que nos han pedido de a uno por vez. Nos preocupa en este momento cómo podemos hacer para determinar cuántas palabras tiene la cadena que hemos cargado. De vuelta, supongamos que la cadena que estamos cargando es esta que se ve en el ejemplo. El trabajo puede esperar un ataque. Claramente allí hay 6 palabras y nosotros vamos a tomar los caracteres uno por vez. En la primera vuelta vamos a tener esta E, luego vamos a tener la L y en la tercera vamos a tener este blanco. Luego del blanco entrará la T y así sucesivamente van entrando. O sea, ¿cómo hacer para darnos cuenta en este contexto cuándo contar una palabra o cómo hacer para darnos cuenta cuántas palabras hay? La cuestión es relativamente directa. Podemos observar, y este es el análisis lógico que hay que hacer, que cada vez que aparece un blanco en la variable car, ese blanco es el separador entre una palabra que acaba de terminar, como será la palabra el, y la que sigue, que comenzará en la vuelta siguiente, como en este caso es la palabra trabajo. Si nosotros desarrollamos dentro del for un esquema que cada valor que tiene car simplemente preguntamos si el valor de car es un blanco, sabemos que si apareció un blanco, ese blanco ha dado final a la palabra anterior a ese blanco, y entonces cada vez que aparezca un blanco podemos sumar 1 al contador de palabras y en principio eso nos llevaría en la senda de solución. Hay un pequeño detalle que tenemos que considerar. En este texto tenemos exactamente un blanco aquí separando el de trabajo, otro blanco separando trabajo de puede, ahí llevamos 2, otro lo tenemos aquí separando puede de esperar, tenemos 3, uno más separa esperar de un, tenemos 4, y este otro separa la palabra un de la palabra ataque, son 5 blancos. Si yo cuento los blancos, voy a contar 5 palabras, pero puntualmente la última palabra, y solo la última, en vez de terminar con un blanco, termina con un punto. Por lo tanto, el indicador de que podemos incrementar en 1 el contador de palabras para contar palabras que ya hemos visto sería, como podemos fácilmente deducir acá, preguntar si el carácter que en ese momento nos está entregando el for es igual a un blanco o el carácter que tenemos en la mano es igual a un punto. Si el carácter que en ese momento está entregando el for es un blanco o el carácter es un punto, inmediatamente eso implica que la palabra que se encontraba antes de ese punto o de ese blanco ha terminado. Hemos detectado que ahí apareció una y simplemente podemos sumarle 1 al contador total de palabras que hemos designado como CTP y lo tenemos definido ahí arriba. Sumarle 1, digo, a ese contador y en principio, insisto, esto por un lado nos está permitiendo detectar el final de una palabra, como vemos allí, y esta suma en este contador nos está permitiendo aportar al punto A, contar las palabras del texto. A priori, con esto sería suficiente. Si cada vez que vemos un blanco o vemos un punto sumamos 1 al contador total de palabras, con esto estaríamos cumpliendo con el punto A.
Solamente les pido que observen que aquí, para preguntar si el carácter es un blanco, ahí abrí un apóstrofe o una comilla, apreté la barra espaciadora para que efectivamente aparezca un blanco allí y luego cerré el apóstrofo o la comilla doble, según lo que hayan usado, para indicar la efectiva presencia de un blanco. Bueno, en principio con esto estaría. Si ejecutamos este programa y escribimos algo como el trabajo puede esperar un ataque, punto. Bueno, ahí escribí mal la palabra puede, pero no importa. El trabajo puede esperar un ataque y damos Enter. Podemos observar que nuestro programa efectivamente nos muestra que la cantidad total de palabras es 6, que son las palabras que efectivamente tiene esta frase. Y a priori, con el primer objetivo que se nos había planteado, estaríamos cubiertos. Fue hasta aquí una solución simple y directa al más simple de los objetivos que se nos pidieron cumplir. Y dentro de unos minutos simplemente haremos un par de ajustes en el contexto del enunciado para que, suponiendo que podrían no cumplirse algunas de las restricciones que se ponen aquí, analizar cuál sería el impacto que eso traería en el funcionamiento de nuestro programa y en la lógica que tendríamos que modificar para que vuelva a funcionar de manera correcta. Pero por ahora lo vamos a dejar con esta solución que hemos dado, que dentro del contexto del problema es, por ahora, correcto. Lo siguiente que vamos a analizar es un intento de solución del segundo punto o objetivo que nos pidieron. Intentar determinar cuántas palabras del texto comienzan con P. Para lo cual, insisto, tenemos este contador, inicialmente valiendo 0, listo para empezar a trabajar. Pues bien, sabemos que así como está planteado nuestro programa, en cada iteración de este ciclo la variable car va a ir tomando uno por uno los distintos caracteres de la cadena. Sabemos que en la primera vuelta car va a valer la E, en la siguiente car va a valer la L, luego el blanco y así con el resto de las palabras. Vamos a suponer, solo a los efectos de simplificar el análisis, que la frase que queremos analizar contiene una sola palabra y esa palabra empieza con P, como es la palabra puede. El punto sería que en la primera vuelta de este ciclo la variable car estaría valiendo esta P que tenemos aquí y cuando entremos al bloque lo primero que hace nuestro programa es intentar determinar si lo que tengo en la variable car es un blanco o es un punto, porque eso sería el indicador de que una palabra ha terminado. En el caso nuestro, si la variable car comienza valiendo la P, la primera letra de la variable puede, es obvio que cuando entre a este ciclo por primera vez y pregunte si es un blanco o un punto, la respuesta va a ser no, va a ser falsa y de hecho la lógica se va a ir al else. Y a eso es donde quería llegar. Básicamente cada carácter, cuando entra al bloque de acciones del ciclo, va a seguir una de dos vías posibles. O el carácter que tenemos en la mano es un punto o un blanco y va a entrar por la rama verdadera de este if, indicando que una palabra ha terminado, o el carácter que tenemos en la mano a este if va a contestar que no y se va a ir al else, con lo cual lo que tenemos en la mano es una letra, o podemos asumir que lo que tenemos en la mano es una letra de la palabra que todavía no terminó y estamos procesando letra por letra. O sea que aquí no perdemos nada si agregamos un comentario que diga tenemos una letra del interior de una palabra. Interior de una palabra. Eran dos grandes vías, ¿no? Si es un blanco o un punto, entramos por aquí y la palabra terminó. Y si no, entramos por el else y lo que tenemos es una letra de una palabra que va entrando letra por letra. Pues bien, si queremos saber si la palabra que estamos procesando comienza con P, parece claro
que tenemos que preguntar, por lo menos, si la letra o carácter que tenemos en la mano efectivamente es una P. Mal podríamos nosotros detectar la aparición de una P en el primer lugar si todavía no sabemos siquiera si la letra que tengo en la mano es una P. O sea, la pregunta más importante en este momento es determinar si efectivamente he visto pasar una P en algún momento. Ahora, para determinar si la palabra comienza con P, no es suficiente con haber visto una P en algún momento, porque esa P podría estar en cualquier lugar de la palabra y no me sirve, sino que además, aquí tendríamos que ser capaces de preguntar si esa es la primera letra de la palabra. La pregunta que estoy haciendo aquí es una pregunta hecha en sentido coloquial, pero tenemos que ver la manera de poder hacer el equivalente a esa pregunta en términos formales. ¿Tengo una P en esta vuelta y la letra que tengo en esta vuelta es la primera letra de esa palabra? Si la respuesta es sí, sea como sea que hagamos esta pregunta o esta proposición, entonces estaríamos autorizados a incrementar en 1 el contador de palabras que empiezan con P, que ya hemos dicho que es la variable CPP que tenemos aquí arriba. Esa sería la idea principal. Pero entonces, lo que nos queda aquí es, bueno, ¿cómo hacer para determinar si la letra, el carácter que tengo en este momento, es la primera letra de la palabra que estoy procesando cada vez que entro por el else? Bueno, una manera de hacerlo, que en realidad es bastante directa, consistiría en hacer aparecer en nuestro programa y dentro del for una variable adicional que vamos a llamar CL. Lo llamo CL por abreviatura de contador de letras. Y la idea general que intento traducir aquí es que cada vez que entremos al texto, al bloque, perdón, del ciclo, se incremente en 1 esta variable para que vaya llevando la cuenta de cuántos caracteres hasta ese momento hemos visto. Esa variable, CL, podría ser designada aquí arriba como contador de letras en general. Como antes de comenzar el recorrido o el procesamiento del texto todavía no he visto ninguna letra, es razonable que ese contador empiece valiendo 0. Aquí, en esta tabla, lo tengo previsto en la columna esta que vemos aquí. Bueno, el color de esa entrada es ligeramente distinto, pero podemos, ahí está, ponerlo en su color adecuado. Lo ponemos en 0 y luego cada vez que hacemos un ingreso al bloque de acciones del ciclo, contamos un carácter, una letra o un carácter. En otras palabras, si se quiere, contar el carácter actual. Cada vez que entremos, sumamos 1 a ese contador. Entonces observen, con el contador S, que sabemos que antes de comenzar el ciclo va a estar inicializado en 0, además de tener inicializado en 0 el contador de palabras que empiezan con P y el contador de palabras que tienen TA, la cosa funcionaría de la siguiente forma. Se carga la cadena, que es la cadena puede, y sabemos que este for en la primera vuelta va a tomar en la variable car la P de puede. Por lo tanto, en la primera vuelta car vale una P. Pero también en la primera vuelta, cuando entramos a este ciclo, se incrementa en 1 el contador de letras. Por lo tanto, al entrar la P, el contador de letras vale 1. Acá se pregunta si la letra que tengo en la mano es un blanco o es un punto y sabemos que no. Por lo cual, nos iríamos al else. Por el else, la idea, como dijimos antes, es preguntar si la letra que en ese momento tenemos es una P, lo cual efectivamente así es. Y además, esa P es la primera letra de la palabra que estamos analizando.
Sugerimos que aquí podríamos utilizar el hecho de tener el contador de letras y observar que si se trata de la primera letra de la palabra, en ese momento es de esperar que el contador de letras valga 1. Cuando entre la U de puede y en la siguiente vuelta car reemplace la P por una U, en esa misma vuelta el contador de letras se va a incrementar en 1 y de 1 va a pasar a valer 2. Lo que quiero señalar aquí es que el contador de letras en principio va a valer 1 solo cuando la letra que tengamos en la variable car sea efectivamente la primera letra de la palabra, porque de ahí en adelante el resto de las letras van a tener el valor 2, 3, 4, 5 asociado. Entonces una idea que hay que pulirla, pero da pie con la dirección correcta, sería allí preguntar si el contador de letras, aquí en el texto de nuestro programa, preguntar si el contador de letras que nos está acompañando es igual a 1, además de que el valor de la variable car sea una p. Si efectivamente eso es cierto, y en el caso del ejemplo que estamos mirando en la tabla así es, podemos asegurar que efectivamente la palabra que estamos analizando, por lo menos en el caso del ejemplo, comienza con P. Observemos, solo con lo que acabamos de hacer, preguntar en el else del if principal si el carácter es una P y el contador de letras vale 1, y en ese caso sumar 1 al contador de palabras con P, solo con eso, si ejecutamos este programa y cargamos la frase que consiste solo de la palabra puede, con un punto al final, podemos ver que efectivamente nuestro programa cuenta a esa palabra correctamente como que comienza con P. Y para despejar dudas, si la palabra fuese aparecido, que no empieza con P pero tiene una P, en este caso a la palabra no la cuenta y hasta aquí vamos bien. Uno podría decir, bueno, ok, con lo que hemos hecho hasta aquí, tenemos resuelto el segundo punto. Sin embargo, podemos descubrir rápidamente, poniendo otros ejemplos, que todavía no tenemos la solución definitiva. Por ejemplo, supongamos que cargamos la frase que nos ha estado acompañando hasta aquí, que era el trabajo puede esperar un ataque. Punto. El trabajo puede esperar un ataque, observen, tiene una palabra que empieza con P y cuando damos Enter nos está diciendo que no hay ninguna. Aquí tenemos un problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? ¿Por qué nos ha pasado esto? El problema es que, es fácil ver, el contador de letras empieza valiendo 0, como se ve aquí, y luego empieza a sumar 1 en cada vuelta de este ciclo, de manera tal que en el único momento en que este contador vale 1 es cuando entra no solo la primera letra de la primera palabra, sino solamente vale 1 con la primera letra de todo el texto. Nunca vuelve a 0 de allí en adelante. Si la frase fuese la que acabamos de ver, que es de la forma el trabajo puede esperar un ataque, cuando entra la E, el contador de letras efectivamente vale 1. Luego va a entrar la L con el contador de letras igual a 2. Cuando entra el blanco, el contador de letras va a estar en 3. Con la T de trabajo, el contador va a estar en 4. Pero observemos que cuando lleguemos a la P de puede, el contador de letras va a estar valiendo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con el blanco, 12 cuando lleguemos a puede. Es decir, en la vuelta 12, que sería aproximadamente por aquí, entrará una P en la variable car y el contador de letras estará valiendo 12. Claramente esa combinación, carácter valiendo P y contador de letras valiendo 12, acá va a contestar falso. Para que esa P sea, para que la palabra puede sea contada, al llegar esta P, el contador debería valer 1 de nuevo, cosa que nuestro programa no hace, porque el contador, en definitiva,
está contando todas las letras del texto, todos los caracteres del texto, todos los blancos, pero debería volver a cero cuando cada palabra termina. Al terminar una palabra y antes de comenzar la que sigue, el contador de letras debería volver a cero. Ok, nosotros sabemos que si contestamos que sí a este if, es porque una palabra terminó y por eso aquí estamos contando una palabra para el punto A. Pero si una palabra terminó, entonces antes de abandonar la rama verdadera, lo único que tenemos que hacer aquí es volver a cero el contador de letras. Y entonces observen cómo con este simple y pequeño ajuste la cosa cambia. Si el texto fuese el trabajo puede esperar un ataque, sabemos que cuando entre la E vamos a tener el contador valiendo 1, con la L vamos a tener el contador valiendo 2, luego va a venir un blanco, que voy a escribirlo así, blanco, y el contador de letras ahí va a valer 3. Lo siguiente va a ser la T, luego la T. Pero cuando entre la T de la palabra trabajo, atención, porque en la vuelta anterior, cuando entró el blanco, y acá preguntamos si el carácter era efectivamente un blanco, contó la palabra, ¿sí? La aparición del blanco va a hacer que el contador total de palabras sume 1, pero antes de continuar vuelve a 0 el contador de letras. Entonces la entrada de este blanco en nuestro programa va a hacer que el contador de letras que había llegado a valer 3 vuelva a 0. Y entonces volverá el ciclo a buscar el carácter siguiente, que será la T. Cuando entra la T, el contador de letras suma 1, pero ahí vuelve a valer 1. Y podemos observar que entonces, a medida que van entrando las distintas letras de las distintas palabras, el contador va a ir acompañando al valor o a la posición que tiene cada una de las letras, de manera tal que a lo mejor cuando lleguemos a la O de trabajo, acá va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 acá. Pero cuando nuevamente entre el blanco, para indicar que una palabra terminó, el blanco otra vez contesta que sí, se cuenta la siguiente palabra y vuelve a cero el contador. Cuando entra el segundo blanco, no importa qué valor tenga el contador, vuelve a 0 aquí, y eso nos da la garantía de que cuando entre la P en la siguiente vuelta, el contador reinicia su conteo en 1. Por lo tanto, el contador de letras va a valer 1 cada vez que tengamos en la variable car la primera letra de la siguiente palabra del texto. Lo tenemos en 1 con la E de él, lo tenemos en 1 con la T de trabajo y lo tenemos en 1 con la P de puede. Con este simple detalle podemos ejecutar el programa y ver que si ahora otra vez escribimos el trabajo puede esperar un ataque y damos un punto al final con un enter, ahora sí nos está contando una palabra que es la palabra puede y solo la palabra puede, a pesar de que había otra que tenía una P adentro. La palabra esperar tiene una P, pero el valor asociado del contador de letras a la P de esperar no es 1, sino 1, 2, 3. Entonces, en ese caso, esa palabra no se cuenta. Podemos ver que así como hemos modificado nuestro programa, efectivamente tenemos cumplido el punto 2 y ya parecería que va progresando en muy buena escala nuestra lógica prevista. Lo próximo que vamos a hacer es analizar qué pasaría si relajamos un poco las condiciones de contexto que se nos dan aquí en cuanto a la aparición de los blancos o el efecto que tiene el eventualmente cargar un texto vacío. Si bien en este contexto se está asumiendo que quien cargue un texto lo va a hacer en la forma en que indiquemos aquí, lo que queremos ahora es dar un pequeño grado de libertad para mostrar qué pasaría con la lógica que tenemos prevista
si permitiésemos suponer que el usuario hará algo imprevisto, como para que tengamos una medición del impacto lógico que eso va a tener y del esfuerzo que tiene que hacer el programador para defenderse de esas situaciones excepcionales que por allí no previó cuando asumió la estructura de sus datos. Por lo pronto, solo con lo que está hecho aquí, asumamos una situación que el enunciado no prohíbe, pero que tampoco daríamos por aceptable en el contexto previsto. Supongamos que cuando cargamos el texto, el usuario no carga ningún texto, pero respeta a rajatabla la condición de terminar el texto con un punto. No cargo ninguna palabra, pero pongo un punto y doy enter para terminar. Observen que vamos a obtener un resultado en principio imprevisto. Nos está diciendo que tenemos una palabra en el total del texto, ninguna con P, ninguna con T. Pero aquí hay algo raro. Si el texto no tiene ninguna palabra y solamente cargue un punto, aquí no debería haberme dicho que hay una palabra. Y el problema es que nosotros hemos caído en nuestra propia trampa. Nuestro programa, en definitiva, está contando las veces que aparece un blanco o aparece un punto. Y si cada vez que uno de los dos aparece sumamos en uno el contador de palabras, es perfectamente razonable que apareciendo un punto, el contador de palabras se va a incrementar y ahí está nuestra posible falla. Eso por un lado, ¿de acuerdo? Por el otro, supongamos que cuando ejecutamos este programa, asumimos como aceptable que antes de cargar la primera palabra del texto, como podría ser el trabajo puede esperar una... Supongamos que antes de cargar la primera palabra, el usuario pudiese ingresar un blanco o incluso ingresar más de un blanco. Por ejemplo, ahí apreté la barra espaciadora una vez y ahora la aprieto de nuevo para ahora sí escribir el trabajo puede esperar un ataque. Adelante de la primera palabra del texto hemos introducido dos blancos y el resto del texto normal. Observen que si eso fue lo que hicimos y ahora doy enter, me debería decir que nuestro texto tiene 6 palabras, como era de esperar, pero me dio 8. ¿Por qué? Porque me está contando una palabra por cada blanco que encontró aquí adelante. Y el problema es el mismo que explicamos recién, que se da cuando el usuario simplemente presiona un punto y nada más. Nuestro programa está contando cuántas veces aparece un blanco o un punto. Y cada vez que aparece alguno de los dos, incrementa en 1 el contador de palabras. Por lo tanto, cuando aparece este primer blanco cuenta una, cuando aparece este segundo cuenta otro y el error ya está cometido. ¿Cómo podríamos hacer, si bien el enunciado no prevé esta situación, cómo podríamos hacer para evitar que nuestro programa funcione de manera incorrecta en estos dos casos? La solución es la misma porque en definitiva el problema es el mismo. Estoy contando, sumando 1 al contador de palabras indefectiblemente cada vez que contesto que sí a esta pregunta. Pero el tema aquí es darnos cuenta que no siempre que contestemos que sí a esta pregunta hay que incrementar este contador. Todo dependerá también del contador de letras. Observemos. Supongamos que, en este caso, el texto es normal. Se carga la palabra el, la primera de todas, con lo cual en la primera vuelta cargo la E de él, luego cargo la L y finalmente cargo el blanco. Observen, cuando entra la E, el contador de letras pasa a valer 1. Cuando cargo la L, el contador de letras pasa a valer 2. Y cuando cargo el blanco, el contador de letras en ese momento pasa a valer 3. Sabemos que en ese momento se va a activar la rama verdadera de este if. Al preguntar si es un blanco o un punto, me va a decir que sí. Y en este caso lo que nosotros hacíamos era incrementar en 1 el contador total de palabras, lo cual hasta aquí estaría bien. Pero observen que en este caso, cuando entramos por la rama verdadera, no solo apareció un blanco, sino que hasta ese momento el contador de letras me está indicando
un valor de 3, y de esos 3 elementos que se contaron, uno es el propio blanco y los otros 2 son la L y la E. Observemos qué pasaría si en lugar de ingresar directamente la palabra el, lo primero que hiciésemos fuese entrar con un blanco. Si adelante de la palabra E hubiera uno o dos blancos, el valor del primer carácter tomado por car sería un blanco. Aquí lo contaría, y cuando pregunte si el carácter es un blanco o un punto, diría que sí. En este momento estaríamos incrementando en 1 el contador total de palabras de manera incorrecta, porque ese blanco no dio lugar a una palabra anterior, sino que el blanco venía solo. Pero observen, puedo darme cuenta si el blanco venía solo o antes de él había letras, observando cuánto vale el contador de letras que acompaña al blanco en ese momento. Si adelante de la palabra el había un blanco, ese primer blanco incrementó en 1 este contador, lo puso en 1, y cuando aquí preguntemos si es un blanco o es un punto, todavía el contador de letras vale 1. Si el contador de letras vale 1, significa que hasta ahí solo vi un blanco y antes del blanco no vi más nadie. Por lo tanto, en este caso no sería correcto incrementar en 1 el contador de palabras. Y esto nos da la pauta de que aquí podríamos agregar un pequeño elemento de control. Si el carácter es un blanco o el carácter es un punto, antes de sumar 1 al contador de palabras, pregunte cuánto vale el contador de letras. Si el contador de letras es 1 y solo 1, no cuente nada, porque en ese caso el blanco viene solo. Corresponde contar si el contador de letras fuese mayor a 1, como era el caso si aquí teníamos la E, la L y luego el blanco. Si el contador de letras es mayor a 1, solo en ese caso, sume 1 al contador total de palabras. Y observen lo que va a pasar aquí. Cuando entró el blanco, el contador de letras vale 1, entra por la parte verdadera, preguntamos si es mayor a 1 ese contador de letras, nos dice que no, por lo tanto no suma 1 al contador de palabras, sigue de largo y vuelve a 0 el mismo contador de letras. O sea, antes de dar la vuelta siguiente, el contador de letras que había llegado a valer 1 vuelve a 0. Volvemos al ciclo y levantamos el siguiente carácter. Si el siguiente carácter fuese otro blanco más, bueno, entonces en la siguiente vuelta aquí estaría entrando otro blanco. Al entrar otro blanco, aquí suma 1. Al sumar 1, el contador de letras en este momento otra vez pasa a valer 1. ¿De acuerdo? Si el contador de letras vale 1, ¿qué va a pasar? Bueno, preguntamos aquí si es un blanco, me dice que sí. Pero aquí tenemos el mismo control que antes. ¿El contador de letras asociado al segundo blanco es mayor a 1? Si es sí, contamos la palabra. Pero como en este caso vale exactamente 1, contesta no. No cuenta la palabra y pone otra vez en 0 el contador de letras, con lo cual lo vuelvo a tener en 0 aquí. En la siguiente vuelta entra la E de él, se suma 1 al contador de letras, pregunto si es un blanco, me dice que no, sigo de largo, así que ni vuelvo a 0 el contador ni cuento la palabra, porque lo que tengo no es un terminador, y cuando vuelvo al ciclo entra la siguiente letra que sería la L. Cuando entra la L, esto se incrementa en 1, con lo cual ya tengo 2. No es blanco ni punto, así que pasa de largo y vuelve al for. Y cuando volvemos al for, entra el blanco, que separa la palabra el de la palabra trabajo, como se ve aquí. El blanco suma 1, que pasaría a valer 3. Y aquí preguntamos si ese blanco es un blanco o un punto. La respuesta es sí. Ahora bien, si se trata de un blanco, antes de contar en 1 o incrementar en 1 el contador de palabras, como vimos, nuestro programa verifica si el contador de letras, además de contar al blanco, contó a alguien más. Y como en este caso efectivamente así es, porque el contador de letras vale 3, significa que además del propio blanco,
que fue el último que sumó 1 en este contador, hubo letras que lo acompañaron en las vueltas anteriores. Como eso es verdad, sumo 1 al contador de palabras, que en este momento y solo ahora suma 1 aquí, y a continuación vuelve a 0 el contador de letras para prepararse para la siguiente palabra. Pero la palabra ya fue contada y los dos blancos que se encontraban adelante fueron ignorados. Y lo mismo va a pasar con el punto final. Cuando se cargue el último punto, si entra un punto y el contador de letras es mayor a 1, significa que el punto venía acompañado de letras o caracteres y contaré la palabra. Pero si el punto vino solo, entonces el contador de letras vale 1 y en este caso la palabra no se cuenta. Podemos observar que con este cambio, si ahora escribimos algo como blanco, blanco, el trabajo puede, bueno, vamos a hacerlo más corto, ¿no? El trabajo puede, punto, me debería contar 3 palabras y solo 3. Y cuando doy enter, efectivamente me contó 3 y no más. Y si en el mismo programa hacemos aquello de simplemente escribir un punto y nada más que un punto, debería decirme que no hay ninguna palabra en el texto, lo cual es correcto. Este cambio que acabamos de introducir podría propagarse tanto como querramos. Podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si admitimos que cada palabra se separe de la siguiente por 2 o más blancos, además de 1, o que aparezcan comas, puntos y comas y caracteres separadores extraños o cosas por el estilo? Si uno quiere, puede complicar las condiciones de contexto tanto como hagan falta para ver cómo luego impacta eso en nuestro cambio, en nuestra lógica y qué cambios deberíamos hacer. Pero eso haría que este tipo de problemas expanda demasiado el control lógico que tenemos que hacer para defendernos de las excepciones. Y no es el objetivo que tenemos. Vamos a admitir que el usuario puede cargar un punto al final y solo un punto sin ningún otro carácter. Vamos a admitir que un usuario pudiese cargar blancos adelante de la primera palabra y nada más. En el resto de las condiciones de contexto, vamos a suponer que lo que nosotros estamos sugiriendo aquí se cumple para mantener a nuestro programa, a nuestro ejercicio, en el contexto de un problema razonable, con razonable complejidad, como para avanzar y aplicar distintas estrategias de solución sin ahogarnos en el análisis de excepciones lógicas. Finalmente, nos vamos a concentrar en buscar una solución para el último punto contenido en el problema, como es el de determinar cuántas palabras contuvieron una o más veces la expresión ta o la sílaba ta o una t seguida de una a de manera inmediata. De nuevo, vamos a contar con esta tabla a modo de prueba de escritorio y algún ejemplo expresado en el que se cumplan o no estas situaciones para ver cómo reacciona nuestro programa a medida que lo vamos planteando. Nuestra idea era, en esta variable CTA, cada vez que detectemos una palabra que contiene esa expresión TA, sumar 1 y al final de nuestro programa mostrar el valor de esa variable indicando el resultado final. Bueno, sabemos que este for, cuando comience a procesar la cadena, va a ir tomando una por una las letras de la cadena que estamos procesando y en algún momento es posible que aparezca una palabra que efectivamente contiene la sílaba o la expresión TA en su interior. Vamos a hacer un análisis suponiendo que el texto que procesamos solamente contiene una palabra y esa palabra efectivamente tiene la expresión ta. A ver cómo nos va. En este caso, si solamente tenemos esa palabra, el programa tiene que reaccionar diciendo que tenemos una palabra, ninguna empieza con P y una contiene la sílaba ta.
Este for comenzaría tomando la primera letra de la palabra, que claramente es la A. Al contar la A, al encontrar la cuenta y hará algunos otros procesamientos que tienen que ver con el resto de los puntos, pero eso no nos importa ahora. Y solo recordemos que aquí estamos chequeando si el carácter que tenemos en esa vuelta es un carácter de final de palabra, en cuyo caso una palabra ha terminado y tenemos que procesar aquí el corte de palabra, y si no, el carácter que tenemos en la mano entra por el else, y en este caso tenemos un carácter que está dentro de una palabra que es la que se está procesando hasta que aparezca un blanco. Y es aquí, en este else, en donde tenemos que concentrar nuestra atención. Sabemos que las letras van a ir pasando por este else, y la idea, si queremos en algún momento ser capaces de detectar una T seguida de una A, parece lógico que comencemos preguntando si el carácter que actualmente tenemos en la variable car es efectivamente una T. Aquí podemos agregar un comentario como para indicar que lo que empieza es nuestro intento de armar un detector de la sílaba o expresión ta. Muy bien, la idea es que a medida que los caracteres van siendo procesados, prestemos atención a la aparición de una letra T. Si no tenemos la T, mal puede formarse la expresión TA. Muy bien, ¿qué hacer si efectivamente el carácter o letra que en ese momento estamos procesando es una T? Opciones tenemos varias, pero la que nosotros vamos a sugerir aquí consiste en simplemente utilizar una variable sentinel, una variable bandera, para que si se detecta que la última letra que hemos visto fue una T, se active en verdadero. Y si se detecta que la última letra que vimos no fue una T, la vuelva su valor a falso. Y esto es tan simple como disponer de una variable que se puede llamar st por señal de la letra T, y si vemos que efectivamente apareció una T, poner su valor en true. Y caso contrario, si la letra que tenemos en esa vuelta no es una T, volver el estado de este flag a false. Esa variable, inicialmente, del mismo modo que hemos hecho aquí con el contador de letras, será inicializada para un valor inicial falso, porque, bueno, si todavía el texto no ha sido cargado y no hemos empezado a procesarlo, es razonable pensar que la señal que me avisa que la última letra que vi fue una T está en falso. Si no vi ninguna letra de ningún tipo, la señal que avisa del paso de una T inicialmente arranca en falso. En esta tabla disponemos de un casillero en el que ya está prevista la aparición de esa bandera, de ese flag, en el cual, en el casillero que corresponde a ella, ya colocamos el falso. Pues bien, idea entonces es, cuando aparece una letra, una T, ponemos esa variable en verdadero, y si no aparece una T, inmediatamente la volvemos a falso. Es decir, la idea de este flag no es ponerle en verdadero cuando vimos una T y no volverla nunca más a falso una vez que pasó una T. La idea es, en cada vuelta del ciclo, el valor de esta variable debe avisarnos si la letra que vimos en la ronda anterior fue una T, true en st, o no fue una T, false en st. Si es una T, verdadero, y si no, falso. De este modo, evidentemente cuando entra esa letra A, va a llegar hasta aquí, va a preguntar si es una T, la respuesta es no, se va al falso, y en este caso la letra A
colocaría otra vez el valor falso en la variable st, sin cambiar en este caso el estado lógico de la tabla. No hay ningún problema que un flag que está valiendo un valor refuerce su valor volviendo a colocar el mismo si la lógica así lo indica. Muy bien. Una vez que entró esta A y marcó que en definitiva la letra no es una T, volvemos al for y se toma el siguiente carácter de la cadena, que en este caso sí ya es una T. Bueno, la T será chequeada para determinar si es un blanco o es un punto, y la respuesta es que no. Por lo tanto, la T viene al else y sale a preguntar si es una T. Siendo una T, como dijimos, lo único que tenemos que hacer por ahora es activar la variable st para que cambie su valor a true. Esto es como si tuviéramos un tablero de control, un tablero físico de control, y se prenden en ese tablero luces de colores para los distintos estados que se han detectado a medida que se hace un procesamiento. Supongan que en ese tablero tenemos una lucecita que dice pasó una T en la vuelta anterior. Si esa lucecita está prendida, significa sí, en la vuelta anterior pasó una T. Y si esa lucecita está apagada, bueno, no, en la vuelta anterior no pasó una T. Simplemente aquí el estado luz prendida es el true y el estado luz apagada sería el false. Como efectivamente entra una T, se prende el flag y por el momento no hacemos más nada, porque para poder saber si se ha formado la sílaba T, tengo que esperar a la próxima vuelta y ver si la próxima letra que entra efectivamente es una A. Bueno, aquí suponemos que sí, que la letra que sigue es otra A, que la cargamos allí. La A, obviamente aquí, cuando se pregunte si es blanco o punto, va a contestar que no. Se viene al else, vuelve a preguntar si es una T. La respuesta es no, la A no es una T. Y cuando vamos al else, antes de apagar la señal, porque efectivamente la A no es una T, así que si entré por este lado, en algún momento el flag de la letra T debe apagarse, pero la idea es que antes de apagarlo, justamente aprovechemos el estado que podría estar en verdadero para, combinado con el hecho de que ahora tenga una A, pueda yo determinar si se ha formado o no la secuencia T más A. Y aquí resulta que la pregunta clave que tenemos que hacer para determinar si esa expresión se formó es una pregunta doble. La expresión se ha formado si el carácter que tengo en este momento efectivamente en la variable car es una A y además la luz del tablero que indica el paso de la letra T en la vuelta anterior es true. Cosa que pueden observar que en este momento efectivamente es cierto. La variable car en este momento contiene una A y el estado de la variable st en este momento es true. Esto significa de inmediato que si esta pregunta es verdadera, si las dos proposiciones se cumplieron al mismo tiempo, bueno, en principio puedo afirmar, por lo menos en este caso es cierto, en el ejemplo que estamos viendo es cierto, que efectivamente se ha formado la expresión ta o la sílaba ta en la palabra cuyas letras estoy procesando cada vez que entro por este else. La palabra que estamos procesando se conforma de todas las letras que entraron por este else, hasta que aparezca un blanco que me saque por el otro lado. Si la expresión ta efectivamente se formó en la palabra que estoy procesando, y lo que nos están pidiendo es cuente las palabras que usted vio que tenían la sílaba ta, en principio, aquí sería el momento oportuno para sumarle 1 a esa variable y ver si con ello, de hecho, si la variable car contiene una A y st contiene true, eso automáticamente sumaría 1 al contador CTA, que lo tengo en la última columna, y efectivamente hasta ahí la cosa estaría funcionando. Después de hacer la suma de 1, se apaga el flag de la letra T, porque efectivamente la letra que entró en esta vuelta no es una T, es una A. Así que lo de si es una T, prendo la lucecita del tablero
y si no es una T apago, sigue siendo válido. Lo que debe tener en cuenta el programador es que antes de apagar este flag, tengo que preguntar si el mismo era verdadero de la vuelta anterior. O sea, no tendría ningún sentido que entrando al else lo apague primero y luego pregunte cuánto valía. Primero lo uso y me haya dicho que sí o me haya dicho que no a este if, lo apago para dar curso al hecho de que el carácter que entró por este else claramente no es una T. Y se sigue cumpliendo eso de que la señal ST avisa si la última letra que vi fue una T o no. Bueno, en principio, así como está planteado este programa, por lo menos el ejemplo que estamos viendo en este momento, que es una palabra sola que contiene la sílaba ta, lo va a contar, como vemos a continuación. Si escribo ataque y doy un punto, doy enter, y efectivamente podemos ver que detectó una sola palabra. Ninguna de las palabras que en este momento se ingresaron empieza con P, lo cual en este momento no nos importa, pero efectivamente la única palabra que tenía el texto tenía la sílaba o expresión ta y la contó correctamente. Con lo cual uno diría, bueno, otra vez vamos por el buen camino. Lo que tenemos que analizar ahora es si esta solución que hemos planteado, que aparentemente es correcta, lo es para todos los casos. Y aquí tenemos una situación que hay que llamar rápidamente la atención. Supongamos que la palabra que queremos analizar no fuese la palabra ataque, y ahora voy a inventar una palabra, sino que supongamos que la palabra fuese de la forma ataque. Obviamente esa palabra no tiene ningún sentido, pero me interesa desde el punto de vista de la combinación de caracteres y el hecho de que tiene dos veces la expresión ta en su interior. Si ese fuese el caso, y ejecuto el programa, podemos ver ataque, punto. Podemos ver que el programa está contando la única palabra que el texto tiene, pero la está contando dos veces. Me está diciendo que la cantidad de palabras que tiene la expresión ta es 2, lo cual de ningún modo puede ser, porque no puede el contador de palabras que tienen ta dar más grande que la cantidad total de palabras que tiene el texto, que es 1. Acá evidentemente hay un error. ¿Y cuál es el error? El error es que nuestro programa en realidad no está contando cuántas palabras tiene la sílaba ta, sino cuántas sílabas ta aparecieron en el texto. Cada vez que se contesta que sí a esta pregunta, se incrementa este contador, lo cual significa que si la sílaba ta aparece dos veces, el contador se vuelve a incrementar. Y eso es fácil de ver. Recuerden que cuando entró esta A, se prendió, se incrementó en 1 el contador, pero después puso en falso el flag de la letra T. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando entra esa A, aquí llega un falso, ya incrementó en 1 el contador, ya incrementó en 1 el contador, y ahora el programa vuelve al for a buscar el siguiente carácter. El siguiente carácter sería la siguiente letra T que aparece en la palabra ataque, y cuando entra esa segunda letra T se vuelve a prender el flag o el indicador de paso de esa letra. Se ignora la rama else, regresamos al for, buscamos el carácter que sigue, que es otra vez una A, y cuando entra la segunda A, se pregunta si es una A y está prendido el indicador de la letra T, lo cual de nuevo es cierto. Tengo una A en car y un true en ST. Esa segunda A vuelve a incrementar en 1 el contador de veces que apareció esa sílaba y pone en falso el flag de la sílaba de la letra T. El error está aquí. Si cada vez que contestamos que sí a esta pregunta sumamos 1 al contador, lo que estamos haciendo es contar la cantidad de veces que vi la sílaba ta y no la cantidad de palabras que contuvieron la sílaba ta. El problema, como se ve aquí, es que una palabra podría contener más de una vez
esa sílaba. ¿Cuál es el error? El contador no debe ser incrementado aquí. Si se forma esa combinación, verdadero aquí y verdadero aquí, incrementar en 1 el contador estaría contando sílabas. No tengo que contar una palabra hasta que la palabra termine. Y cuando haya terminado, es decir, si entré por el verdadero de este if, en el que chequeo si tengo un blanco o un punto, es ahí donde tengo que preguntar si la palabra que acabo de terminar tenía la sílaba ta una o más veces, no sé, las que sean. Pues bien, ¿qué hacer entonces aquí? Si la sílaba ta se formó, y aquí de hecho lo hizo, lo que podemos hacer es seguir el mismo camino y utilizando un segundo flag, que voy a llamar sta por señal de la sílaba ta, si se forma, poner en true esta variable y aquí arriba, lo mismo que hicimos con st, darle su valor inicial a la señal para la sílaba ta. Inicialmente, a esta variable sta ponemos el valor false, lo cual refleja el hecho de que todavía no cargue el texto y si todavía no lo cargue, no he visto ninguna palabra que contenga la sílaba ta. ¿Sí? Un falso significa la palabra que estoy procesando no tiene la sílaba ta, por lo menos hasta este momento. Y un verdadero en esta variable significa la palabra que estoy procesando efectivamente contiene la sílaba ta. Esa variable también la vamos a hacer aparecer en la tabla para ver cómo nos va. Y aquí simplemente voy a retrotraer los valores de las banderas y de las variables normales para darnos lugar en la tabla que podamos empezar otra vez el análisis. Supongamos que ahora con este cambio que hicimos acá, analizamos cómo nos fue y vemos que si la palabra es ataque, la primera que entra es una A, prendo la señal de la letra, mantengo en falso la señal de la letra T y en este caso no hacemos más nada porque es la única actividad que se nos pide hacer para esa letra. Cuando entra la primera T, es una T, por lo tanto se activa la señal de la letra T en este renglón y luego entra la siguiente letra A que forma la sílaba. ¿Es una T? No. ¿Es una A? Sí. ¿La señal de la letra T está activada? Sí. Activamos la señal de la sílaba, es decir, aquí nos venimos a true y cuando terminamos de hacer eso volvemos a false el flag de la letra T. Esto es, aquí volvemos a false. Vuelve a false porque la A no es una T, pero esa misma A activó el true en el indicador de la sílaba ta porque efectivamente para ella se cumplió. Y observen que una vez activado ese flag, este bloque que estoy indicando aquí ya no vuelve a apagar ese flag porque allí sí estaríamos cometiendo un error. Si el flag se prendió, significa que la palabra cuyas letras estoy procesando en este else, al menos una vez, formó la sílaba ta. No puedo, si contesto que no a este if, apagar ese flag, porque de ese modo la primera letra que entre, que conteste que no a esta pregunta, lo apagaría y el rastro de la señal prendida avisando que la sílaba se formó se perdería con ella y todo el esfuerzo se haría en vano. Prendo esta y la dejo prendida mientras fluye la palabra que estamos analizando. Ahora observen que entra la siguiente letra T. Cuando entra la siguiente letra T, se vuelve a prender el flag de la letra T, no hace más nada y regresamos a buscar la siguiente letra, que sería otra vez la A. Cuando entra la segunda A, se pregunta si es una T, la respuesta es no. Se pregunta si es una A y está prendido el indicador de la letra T, la respuesta es sí. Y se vuelve a prender
la señal de la sílaba ta, que en este caso no provoca ningún cambio en el cuadro. El true que ya tenía se mantiene y eso es lo que me está diciendo. Antes, aquí teníamos un contador. Entonces cada vez que contestábamos que sí, el contador se incrementaba en 1 y eso sí era significativo para el resultado final. Pero ahora el contador no se está incrementando y lo único que estoy haciendo es reafirmar un true que yo ya tenía en esa variable. Y reafirmar el true no cambia nada a los efectos lógicos, ¿de acuerdo? O sea que en este momento se prende la señal de la sílaba por segunda vez, no importa, y se apaga otra vez la señal de la letra T. Ok, obviamente luego va a entrar la Q, la U y la E. Cuando entre la Q, simplemente se va a apagar la señal de la letra T, pero simplemente porque si no es una T, entra por el else y en el else aquí la apaga, pero siendo una Q, esta no es verdadera y en ningún lado estamos diciendo que vuelva falso la señal de la sílaba ta. Por lo tanto, la Q lo único que va a hacer es volver a false el indicador de la letra T. La U va a hacer lo mismo y la E va a hacer lo mismo. Es decir, vamos a tener false, false y false en las tres. Luego de la palabra ataque viene finalmente el punto. Y ahora atención. Cuando entra el punto, que ahí lo marca en la tabla, lo levanta aquí el for. Preguntamos en este if si el carácter que tengo en la mano es un blanco o un punto y la respuesta es sí. Efectivamente tengo un punto. Aquí estamos activando el contador de palabras. Aquí volvemos a cero el contador de letras por aquello de la letra P, que no viene al caso en este momento. Y es ahora en este punto en el que la palabra terminó, porque apareció el punto que yo tengo que mirar atrás, la tabla de variables, y fijarme, si esto fuera un panel físico con lucecitas, fijarme en qué estado está la luz que indica si se formó o no se formó la sílaba ta, que es esta columna. Si al aparecer el punto, el último valor registrado para la variable sta es true, significa que la palabra que estamos procesando y que acaba de terminar efectivamente llegó a formar la sílaba ta en algún momento, no importa si se formó al final, al principio o más de una vez. Si apareció el punto y al momento en que apareció el punto tengo un true en la variable sta, esa palabra que acaba de terminar debe ser contada en el contador cta porque tenía la sílaba ta. Y eso es efectivamente lo que tenemos que hacer aquí cuando la palabra termina. Si la señal sta vale true, ahí puse un igual solo, disculpen. Si la señal sta vale true, en ese caso incrementa en 1 el contador de palabras que tenían la sílaba ta. Y aquí voy a agregar un comentario que indica que esto aporta al punto C. Contar la palabra si tenía la sílaba o expresión ta. Lo cual es simplemente chequear cuánto vale la bandera STA. Observemos que ahora la lógica para hacer el conteo está repartida en dos zonas. Por un lado, en el else del if principal que tengo dentro del ciclo, que es por donde vienen las letras de la palabra que estoy procesando, tengo la lógica para detectar la aparición de la sílaba, pero no el conteo, porque en este caso no corresponde. Y en la rama verdadera del if, que detecta si el carácter que tengo dio por terminada una palabra o no, en la rama verdadera, cuando la palabra terminó, activo la condición que determina si debo contar o no a la palabra. El conteo lo hago cuando la palabra terminó y el análisis de la presencia de la sílaba lo hago mientras las letras de la palabra están fluyendo en el else de esa condición. Una cosa es detectar la sílaba y otra cosa es activar el conteo de la sílaba, que puede ocurrir que necesitemos hacerlo en dos lugares separados de nuestro programa.
Observemos que si el programa lo tenemos así y lo hacemos andar, si aparece algo como ataque, punto, ahora me ha contado una vez esa expresión y no dos, como nos ocurrió recién. Pues bien, en principio tendríamos gran parte de la solución ya planteada. Vamos a hacer un pequeño retoque aquí para dejar las cosas un poco más prolijas. Sabemos que si una variable es booleana, no es necesario preguntar explícitamente si el valor de la misma es igual a true o igual a false, sino que podemos, si queremos preguntar si la variable es true, podemos directamente poner la variable sola, y si la misma vale true, se va a activar la rama verdadera del if, y si la variable es falsa, se va a ir al else si es que lo hay, y si no, continúa el programa. Sabemos que en Python podemos hacer así, y es un poco más prolijo que preguntar de manera explícita por todo el valor de la condición. Lo mismo vamos a hacer aquí. Cuando queremos chequear si la variable char vale una A y la señal de la letra T vale true, no es necesario preguntar extensamente como estamos haciendo allí, sino que es suficiente con decir simplemente ST y con eso alcanza para que Python entienda que si ahí hay un verdadero, tiene que entrar en la rama verdadera o ir al else en caso contrario, si es que el else estuviera. Ok, sabiendo eso y habiendo ajustado eso, nos queda seguir determinando si nuestro programa está bien planteado para los tipos de situaciones extrañas que pudieran presentarse. Aparentemente, nuestro programa ya es lo suficientemente sólido como para detectar correctamente si una palabra tiene la sílaba ta. Pero quiero llamarles la atención sobre un caso que debemos estar preparados para repeler. Supongamos que el texto que estoy planteando fuera de la forma lata roja. Punto. Si cargo ese texto, claramente el texto tiene dos palabras, ninguna empieza con P, y solo una de las dos tiene efectivamente la sílaba o expresión ta. Y eso es lo que debería mostrarme si yo ejecuto. Pero cuando doy Enter, resulta que me está mostrando que efectivamente hay dos palabras, ninguna tiene la sílaba P, pero algo raro ha pasado aquí, porque en vez de contarme una sola palabra con ta, me contó dos, como si las dos tuviesen la sílaba ta. Y de hecho, si ejecuto este programa y hago algo como lata, roja, grande, fea, punto, de nuevo, tengo cuatro palabras, una sola tiene la sílaba ta, pero cuando doy Enter me está contando cuatro. Me las está contando todas. Aquí evidentemente hay un problema y está mal. Algo tenemos que hacer porque no lo podemos dejar así. ¿Cuál es el problema? Observen. Si la frase fuese lata roja, en la primera vuelta cargamos la L, en la siguiente cargamos la A, esas dos son inocuas y ya sabemos que lo único que van a hacer es cargar un false en ese T. Cuando entra la T de lata, se prende la señal de la letra T y queda a la espera que la que sigue sea una A, cosa que efectivamente ocurre. Si la que sigue es una A, ok, dado que la que tengo es una A y la señal de la letra T está prendida, esa A activa el flag o la lucecita para la sílaba ta y luego apaga, como es correcto, la señal de la letra T. Muy bien. Luego de eso viene el blanco. Vamos a escribir aquí la palabra blanco para que quede claro que estoy prestando atención a ese carácter. Si aparece el blanco, en vez de entrar por este else, contesta que sí a la pregunta del final de palabra. Y en este caso, preguntamos, como vimos recién, si la señal de la sílaba ta está prendida y activamos en 1 el contador. Por lo tanto, este blanco estaría sumando 1 aquí y el tablero queda como se ve ahí. No sé si se observa que aquí tengo un pequeño problema. El indicador de la presencia de la sílaba ta está activado,
entró el blanco, acá preguntamos si esa lucecita está prendida y sumamos 1 al contador. Pero ahora voy a buscar la siguiente letra. Supongamos que la palabra siguiente era la palabra roja, por lo tanto la letra que viene ahora es una R. Si entra una R, no es un blanco y tampoco es un punto, se va el else, preguntamos si es una T, me dice que no, tampoco es una A, me dice que no a esa pregunta y apaga la señal de la letra T. La R correctamente está apagando la señal, pero quiero que observen que haga lo que haga, no importa qué letras entren ahora, la O, la J o la A, todas ellas están manteniendo en falso la señal de la letra T, pero ninguna, no nos hemos percatado de que pase lo que pase, sea cual sea la letra que entra, este flag, indicando que alguna vez vi una sílaba ta, sigue prendido. ¿Qué significa? Que cuando entre el siguiente blanco, para dar por terminada la palabra roja, este blanco se va a ir otra vez por el verdadero en esta palabra, en este if, y aquí, cuando preguntemos si la señal, la lucecita de la sílaba ta está prendida, me va a volver a decir que sí. En consecuencia, este blanco me vuelve a activar un conteo en el contador CTA. Creo que ya está claro el problema. El problema es que cuando aparece el blanco o aparece el punto, pregunto si está prendida la señal para darme cuenta si la palabra que acaba de terminar tenía o no tenía la sílaba ta, pero luego antes de ir a buscar la siguiente letra, este flag debería volver a falso, porque si no lo hago, lo voy a mantener prendido en lo que resta del texto. Una vez que detecte una palabra que tiene ta, ese flag queda prendido para todas las palabras que siguen. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer aquí? Así como aquí volvimos a cero el contador de letras para que cada vez que cambie de palabra el contador valga 1 con la primera letra, aquí tenemos que acordarnos de volver a false la señal de la sílaba ta para evitar el arrastre del valor para las palabras que siguen. Lo volvemos a falso y con eso el problema debería resolverse. Como podemos ver, ahora, cuando entre este blanco, va a poner explícitamente un false aquí. El true que tenía en la detección ya cumplió su papel porque ya tengo este 1 aquí, de nuevo. Primero pregunto si el flag está prendido, aprovecho si lo está para sumar 1 al contador, no hago nada si el flag está apagado, pero antes de irme, lo apago, ¿de acuerdo? Al apagarlo, cuando entre la R de rojo o de roja, sigue todo el camino normal, todas las letras que entren, que son la R, la O, la J y la A, apagan la señal de la letra T, ninguna prende el flag de la sílaba STA, pero tampoco estaba prendido de la palabra anterior. Por lo tanto, cuando ahora entre el blanco vuelve a bajar por aquí, y cuando preguntemos si está prendida la señal de la sílaba ta, me va a decir que no, como corresponde a esta situación. Tengo el blanco y un false en la variable STA. Por lo tanto, esta suma en el contador CTA no se produce. Y en este caso podemos ver que efectivamente nuestra predicción es correcta. Si ejecuto el programa y cargamos lata roja, punto, cuando demos enter, ahora sí me cuenta una sola palabra y no las dos. Y también podemos ver que si algo como lata roja, grande, fea, punto, no importa, 4 palabras, una sola tiene la sílaba ta y es la primera, antes me contaba 4 y ahora me cuenta 1, porque efectivamente el flag se apagó en el lugar correcto y a tiempo. Entonces uno diría, bueno, ok, prácticamente tenemos resuelto el problema. ¿Con cuánto más nos puede salir en términos de situaciones excepcionales? Y queda, por desgracia, una situación excepcional adicional
Para lo cual, para poder analizarlo y ver de qué se trata, voy a volver a blanquear la tabla para que podamos explorarla. Supongamos, y acá voy a inventar palabras, que la frase que queremos analizar fuese de la forma, y vuelvo a insistir, voy a inventar cadenas que no tienen sentido, fuese de la forma, no sé, alat, y acá arado. No importa si tiene sentido o no tiene sentido, lo que quiero que quede claro es que quiero una primera palabra que termine con T y una segunda palabra inmediatamente siguiente al blanco que empiece con A. Eso es lo que quiero. Fijémonos, si este es el texto, que cuando ejecuto el programa y escribo alat blanco arado punto, claramente el texto tiene dos palabras, me debería indicar que son dos. Ninguna empieza con P, debería indicarme ninguna empieza con P. Y observen bien, ninguna palabra tiene la sílaba ta. Me debería indicar que hay 0 palabras con ta, pero cuando doy enter, claramente aquí hay un error porque me está contando una. ¿Cuál es el problema? Que es el único que por ahora se nos está escapando. Y bueno, si la palabra inicial es alat, bueno, las letras, disculpen, que van entrando son la A, la L, nuevamente la A y al final una T. Inmediatamente viene un blanco y luego del blanco viene otra vez una A. Entonces planteo esto para hacerlo más rápido. Fijémonos, cuando entra la primera A, el efecto es que allí pone un falso, no pasa más nada. La L también pone un falso allí. Y cuando entra la A, también pone, efectivamente, insisto, pensé que estaba viendo la T, disculpen. Entra la A, también pone un falso allí. Y la T, que es la que estaba esperando, por el hecho de ser una T, contesta que sí a esta pregunta y pone el flag en verdadero. Entonces aquí la T activa esa lucecita en el tablero de control. Pero observen. Cuando volvemos a buscar el siguiente carácter de la cadena, este for toma el que sigue, pero resulta que el que sigue fue un blanco, no la A de la palabra inmediatamente siguiente. El carácter levantado fue un blanco. Si es un blanco, baja por aquí, pregunta si es un blanco, dice que sí, pregunta si está prendida la señal de la sílaba ta, dice que no, de hecho no lo está, así que hasta acá va todo bien. Vuelve a cero el flag de la sílaba ta, que ya estaba, vuelve a falso el flag, que ya estaba en falso, pero vamos a simplemente indicarlo para reforzar el hecho, false. Hasta acá va todo bien, hasta acá no hay problema. Pero observen que el blanco llega hasta aquí, pone ese flag en falso y luego salte el else para buscar el carácter que sigue. El carácter que sigue es la A de la palabra arado. Si entra una A, la A, al preguntar si es un blanco, contesta que no. Se va el else. Preguntamos si es una T. La respuesta es no. Y acá viene el problema. ¿Es una A el carácter que tenemos en esta vuelta? Y sí, la respuesta es sí. ¿Y está prendida la señal de la letra T? De nuevo, la respuesta es sí. Aquí lo tengo remarcado en amarillo. Pero ¿cómo es posible si nosotros nos hemos asegurado de que cada vez que entra una T, esa señal se prenda? Y si la letra que entra no es una T, y por lo tanto se va al else, aquí la estamos apagando. Justamente para que no nos pase eso, es que en la rama else de este if, estamos volviendo a falso la señal de la letra T. ¿Por qué sigue prendida si habíamos puesto esto para eso? Y bueno, sigue prendida porque el último carácter que entró después de la T no fue una letra que haya entrado por este else, sino que el último carácter que entró fue este blanco. Y al tratarse de un blanco, en vez de venir por este else para luego entrar por este otro else,
aquí, aquí, siendo un blanco, todo este else fue ignorado, y el blanco entró por la parte verdadera. Al entrar por la parte verdadera, no tuvo oportunidad el programa de volver a false el flag de la señal de la letra T. Y ahí está el problema. Si la palabra termina en T y después del blanco viene una A en lo inmediato, cuando esa A aparezca, tengo una A en la variable car y un true en la variable st, con lo cual esta A estaría poniendo un true en la señal de la sílaba ta, y cuando luego la palabra termine, ese true estaría implicando sumar 1 al contador de letras, al contador de palabras con la sílaba ta. ¿Cómo arreglamos esto? De nuevo, es simple. Lo que tenemos que hacer es, así como al terminar la palabra volvimos a false el flag de la sílaba sta, también tenemos que volver a false el flag de la sílaba de la letra T, así como estoy haciendo ahora. Aquí volver a false la señal de la letra T, justamente para evitar este problema particular que estamos viendo aquí. Si entró una T e inmediatamente luego de la T entra un blanco, esta vuelta a falso no se activa, pero para ello tengo esta otra que resuelve el problema. Y en este caso, como pueden observar, si ahora ejecuto el programa con este cambio que acabamos de hacer y cargo de nuevo esa frase extraña, alat arado, punto, ahora sí podemos ver que no contó ninguna palabra que tenga la sílaba ta, porque de hecho ninguna la contiene. Las variables los flags fueron volviendo a falso de manera correcta, y este true que tenía aquí, cuando entró el blanco, volvió a false, y todo el problema con eso se solucionó. Entonces ahora sí tenemos un programa que tiene la suficiente solidez como para detectar prácticamente todos los casos dentro del contexto lógico impuesto por este enunciado. Fíjense que, así como está planteado, prácticamente todas las combinaciones extrañas están previstas. Por ejemplo, supongamos que la frase estuviera compuesta de una sola palabra de la forma trabajo. La palabra trabajo tiene una T y luego de la T hay una A en el orden correcto, pero en el medio entre las dos hay una o más letras, en este caso una R. Si el programa procesa esa palabra, trabajo, punto, y doy enter, no tiene que contarla como que tuviera la sílaba ta, y de hecho no lo hace. ¿Por qué no la cuenta? Y bueno, cuando entra la T de trabajo, se prende la señal de la letra T. Es decir, si yo acá abajo lo voy a hacer, si entra la T de trabajo, se activa la señal de la letra T. ¿Bien? Todo esto podemos asumir que ya no lo tengo y simplemente trabajamos un poco más abajo. Si entra la T, prendo la señal y voy a buscar la que sigue. La que sigue es una R, por lo tanto no es una T. Si no es una T, pregunto si es una A, me dice que no, entonces no prende la señal de la sílaba ta, pero acá lo está esperando el volver a falso el flag de la letra T. Por lo tanto la R correctamente apaga el flag que la T había prendido. Y ahora puede venir la A y gritar todo lo que quiera, que no va a ocurrir nada. Cuando entre la A, esto pregunta si es una T, la respuesta es no. La letra que tengo es una A, sí es una A, pero al mismo tiempo está prendida la señal de la letra T, la respuesta es no, porque la R que acaba de pasar la apagó. Por lo tanto, aquí tengo una falsa alarma, no se prende la señal de la sílaba ta, se vuelve a poner en false la señal de la letra T y el programa funciona correctamente sin caer en la trampa de tomar una T
y luego una A que pueda parecer más lejana en la palabra, pero con letras al medio como si fuese correcta. Así como está, nuestro programa ya puede darse por definitivo. Y sean cuales sean las combinaciones que estén previstas en este contexto lógico, nuestro programa las detecta y las cuenta correctamente. Hemos incorporado en este contexto un par de pequeños elementos, como por ejemplo suponer que el usuario pudiera cargar un punto solo o pudiese cargar blancos adelante de la primera palabra. De aquí en más, supondremos que esas dos pequeñas trampitas podrían ocurrir y uno tiene que saber manejarlas, pero no otra, ¿de acuerdo? No supondremos que quien cargue el texto viole este contexto más allá de esos dos casos excepcionales que hemos analizado hasta aquí. Y con eso terminamos el análisis de este problema que esperamos sirva como modelo para resolver problemas parecidos en el futuro próximo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.